Y este país ha sido puesto en el lugar donde el modo de producción que por supuesto Europa nunca aceptaría, es un modo de producción donde lo intensivo y lo extensivo regula, digamos. La ciencia no funciona así, aparece el descubrimiento y después aparece la idea de qué hacer con esto. No, en realidad son las formas de los modos de producción que las sociedades van generando a través de los procesos de generación del capitalismo, desde siglo XV en adelante o siglo XIV en adelante, lo que van generando de alguna manera tendencias dentro de la ciencia. Lo que pasa que en su momento esa ciencia tenía que ser, era una ciencia que iba a generar un progreso que iba a ser para el bienestar de la sociedad, progreso que iba a generar más riqueza y más felicidad. Y desde la Segunda Guerra Mundial esto se cayó en pedazos. Ya lo había dicho Freud en su momento, lo había dicho Spengler en su momento, lo habían dicho muchos otros, de que este progreso asociado a este proceso tecnológico de desarrollo era un progreso que de alguna manera iba a poner en cuestionamiento el equilibrio de la naturaleza y el hombre. Entonces esa ciencia que se vendió desde Europa, que nos impusieron a nosotros, ese capitalismo que hicieron con el oro robado en Latinoamérica, esos estados nacionales que se formaron alrededor de la depredación, esos impusieron una lógica de progreso. Y la impusieron como hecho civilizatorio. Entonces todo ese progreso era el único progreso posible y había que caminarlo. Me parece que lo que está en discusión es eso hoy. Y junto con eso, esa discusión es porque la ciencia ha tomado un camino que ya no es ese camino benéfico, ese camino virtuoso, esa utopía baconiana de que si dominamos la naturaleza entonces vamos a producir más felicidad. Esa utopía baconiana se rompe en 1000 pedazos cuando ese progreso inventa la bomba atómica. Y la bomba atómica no fue un descubrimiento hecho así por azar. La bomba atómica fue una decisión política en función de un objetivo determinado de poder, de situación histórica, lo que sea, que calculó la masa crítica del uranio para poder fabricar ese instrumento de destrucción. Cuando Monsanto inventa el paquete tecnológico, no lo inventa para ver qué va a hacer con él, lo inventa para un modo de producción. Y a mí me parece que es esta ciencia la que está en crisis. Es el sentido de la ciencia que está en crisis. Es esa ciencia, esa tecnología que ya no sirve para convivir con la naturaleza, sino para apropiarse de la naturaleza. Y me parece que detrás de toda esta discusión, si el glifosato aumenta o no aumenta el retinoico, me importa 3 pepinos, porque esto no es un problema científico. Es un problema de un paquete tecnológico diseñado para sostener una forma de progreso, entre comillas, que no nos sirve a nosotros seguramente, sino que le está sirviendo a otros. Entonces, da lo mismo tener montañas o volarla en 1000 pedazos para llevarse el oro y la plata, el modileno y el cadmio y el tungsteno. O sembrar 60, 20, 30, 40, 50 millones de hectáreas y producir un monocultivo que va a llevar a un desastre ambiental de envergadura. Lo que está en cuestionamiento es esa ciencia. La ciencia ya no está más para convivir con la naturaleza. La ciencia está para apropiarse de la naturaleza. Y como dice algún filósofo francés, es desarmar esa naturaleza para armar otra naturaleza. Una naturaleza artificial, diría yo, una cosa hecha por el hombre. Ahora imagínense qué notable, nosotros usamos la ciencia para romper la naturaleza y después vamos a armar otra naturaleza con esa ciencia. Generamos la enfermedad y después inventamos la cura. ¿Qué más quiere el gran negocio internacional? Generar el problema y después dar más tecnología. Ya no es una tecnología de conocimiento, es una tecnología que produce mercancías.
y es ella misma mercancía. Esa ciencia, la ciencia del siglo XVII, XVIII, XIX, donde se armaron las grandes disciplinas, no existe más. No existe más porque hoy las formas de penetración caminan no por los caminos que nosotros supimos tener en algún momento. Hoy tenemos las formas de penetración, tenemos que ir a buscarlas a los lugares donde se generan los conocimientos. Entonces uno, si mira la CONEA, se pasma si mira el INTA, se sorprende cómo puede ser. Si mira las universidades, si mira el CONICET, CONICET tuvo un premio Monsanto y casi tiene un premio Barrick-Gold, sacaron de carambola, no le hicieron el premio Barrick-Gold. Entonces, es una ciencia que se va apropiando no solo de la naturaleza, sino de la producción de conocimiento. Es una ciencia que en realidad se apropia de la naturaleza y está controlada ya no por la política, el Estado o los científicos, sino está controlada por los grandes intereses. Y yo podría extenderme mucho más y poner muchos más ejemplos, pero lo que pido que se reflexione acá, que este no es un problema científico, es un problema político, es un problema de rol de una sociedad en un concierto mundial y de un instrumento que es el conocimiento, que es un instrumento de dominación en tanto y en cuanto la ciencia, el científico, las instituciones científicas y los estados han perdido su control. Y hoy el control ya no está ni en los estados nacionales, ni en las comunidades científicas, ni en las universidades. Están en los lugares donde se deciden las formas de organizar la economía y cuánto sujeto hay en esto, cuánto hombre, porque la ciencia que a mí me enseñaron había una centralidad que era el sujeto, era el hombre. Hoy el hombre ya no está en el centro de la ciencia, como no está en el centro de muchas cosas, ni está en el centro de la historia tampoco. Y en eso tienen razón algunos. Ya no hay un hombre central que construye la historia o construye la ciencia, sino alguien dice cómo hay que construirla, pero no está dirigida hacia el hombre, está dirigida hacia la mercancía, hacia la ganancia y hacia organizar un mundo que es un mundo mecanizado, desnaturalizado, deshumanizado. Cuando se pierde la centralidad del sujeto, tanto en la historia como en sus quehaceres, ese mundo pierde humanidad. Esa es la ciencia que tenemos hoy, porque ya no la controlamos ni los científicos, ni las instituciones, ni los estados, aunque digan que la controlan. En realidad los estados hoy están para darle 5 millones de pesos al señor Grogo Patel en el año 2007 para que su fundación Bioceres participe de una joint venture con Biocidos y el futuro, que hoy es el ministerio, en la construcción y organización en Rosario de un centro de semillas transgénicas, financiado por el Estado, pero donde los que marcan la línea son las empresas privadas o aquellos que están buscando una nueva mercancía para fabricar una nueva mercancía. Y así verán como Harvard viene a imponer los modelos de medicina, como el Max Planck nos viene a poner modelos de biotecnología. Esas instituciones no son instituciones benéficas. Y yo creo que esto, y con esto termino, y discúlpame la extensión, creo que este es un problema de soberanía. Yo aprendí, ya estoy viejo, y lamentablemente cuando era joven pensaba que los países eran soberanos. Mientras uno no pueda reordenar este pensamiento, nosotros perdimos nuestra soberanía, que es el grado de libertad de nuestras conciencias y de tener el pensamiento crítico para saber cuándo es un problema científico, cómo se maneja un problema científico y para qué se maneja. Y si uno no recupera el para qué, el por qué y el hacia dónde, ese quehacer humano no sirve. Gracias.